Dicen que Dios no llora. Dicen que su dolor es eterno pero seco e inmóvil, suspendido en el cielo como un castigo para los mortales. Pero yo estuve allí, y lo vi. Aquella noche el monasterio respiraba como una bestia dormida. El incienso flotaba espeso, casi sensual, y las velas temblaban como si alguien invisible caminara entre ellas. Yo, Lucía, limpiaba el altar con la devoción de quien intenta lavar sus propios pecados. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido mínimo, delicado, como el golpe suave de una gota en una taza. Plip. Levanté la mirada. La figura del Cristo, piedra fría, siempre fría, tenía algo distinto. Un brillo. Un rastro. Una línea húmeda corriendo desde su ojo derecho hasta la comisura de sus labios. Una lágrima. Una lágrima tibia. Una lágrima que no debía existir. La toqué sin pensar. La yema de mis dedos ardió. No como el fuego, sino como algo vivo, algo que reconocía mi piel antes de que yo misma lo hiciera. La lágrima se deslizó hasta mi muñeca y sentí un estremecimiento que no fue santo, ni humano. Intenté rezar, pero las palabras se me quebraron en la garganta. Mi respiración se aceleró. Mi pecho se tensó. Y entonces escuché la voz. No venía del templo. No venía del Cristo. Venía desde dentro de mí. Un susurro suave, masculino, cálido, que dijo mi nombre como si lo hubiese pronunciado desde el principio de los tiempos. Lucía. Y en ese instante supe que nada, jamás, volvería a ser lo mismo. ¿Vi llorar a Dios? ¿O fue Dios quien empezó a llorar dentro de mí? El susurro no se repetía, pero lo sentía respirando dentro de mí. Pasé toda la noche en vela, con la mano aún marcada por el calor imposible de aquella lágrima. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el mismo murmullo acariciarme la conciencia, como un dedo invisible deslizándose por mi cuello. Nada de esto es santo, pensé. Pero tampoco era pecado. Era algo distinto. Al amanecer, bajé a la capilla. Quizás buscaba consuelo, quizás buscaba que el Cristo volviera a hablarme. El silencio era tan profundo que parecía contener un secreto demasiado grande para ser pronunciado. Me arrodillé. Perdí la mirada en el rostro de piedra, esperando otro milagro, otra señal. Y entonces ocurrió. Un viento suave, donde no había ventanas abiertas, levantó mi velo y lo rozó sobre mis labios. Sentí un beso sin boca, una caricia sin cuerpo. Mi piel se erizó. Mi respiración se volvió lenta, y luego peligrosa. El susurro regresó, más claro, más dueño de mí. No tengas miedo, Lucía. Yo te elegí. Me giré asustada, convencida de que alguien me observaba. Pero no había nadie. Solo el altar, iluminado por una luz dorada que parecía latir como un corazón recién despierto. ¿Quién eres?, susurré. El silencio se rompió con un murmullo que vibró dentro de mis costillas. El que te ha visto incluso antes de que nacieras. Mi pecho se estremeció. Mis rodillas temblaron. No sabía si huir. O si dejar que esa voz siguiera desnudando cada rincón de mi alma. Y entonces comprendí. La lágrima no había sido un milagro. Era una invitación. La marca de la lágrima no desapareció. Al contrario, cada hora brillaba un poco más, como si bajo mi piel viviera una luz que no quería dormir. Esa noche no conseguí rezar. Cada vez que juntaba las manos, la zona donde la lágrima me había tocado empezaba a calentarse, primero suave, luego ardiente, como si alguien soplara fuego sobre mi muñeca. No dolía. Era peor. Me despertaba algo que yo nunca había querido nombrar. Intenté ignorarlo. Me acosté. Cerré los ojos. Pero la sensación subía por mi brazo, se instalaba en mi cuello, bajaba por mi pecho como una corriente dulce que me robaba el aliento.
Y entonces, como si la oscuridad escuchara mis pensamientos, la voz volvió. Lucía. Más cercana. Más profunda. Más dentro. Me incorporé bruscamente. La habitación estaba vacía, pero el aire vibraba, como si una presencia invisible estuviera sentada en el borde de mi cama. ¿Por qué me haces esto? Susurré, temblando. Silencio. Luego un susurro cálido, casi humano. Porque tú me oíste primero. Las velas, que yo misma había apagado, se encendieron una a una sin que nadie las tocara. La luz reveló mi piel, la marca brillaba como oro líquido, pulsando al ritmo de un corazón que no era el mío. Di un paso atrás. Pero la voz me siguió, rozándome por dentro. Este milagro no te hiere, te despierta. Sentí mis rodillas aflojarse. Mi respiración se volvió un hilo fino, frágil. Y en ese instante lo entendí. No era solo una lágrima. Era un llamado. Una elección. Una puerta que una vez abierta, ya no podría cerrar. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, la marca de la lágrima latía como si tuviera un corazón propio, uno que me hablaba en un idioma antiguo, demasiado íntimo para ser santo. Esa tarde, mientras tocaba el altar con manos temblorosas, ocurrió lo imposible. El aire se volvió espeso, casi líquido, y un silencio extraño, un silencio vivo, llenó el templo. De pronto, la figura del Cristo pareció inclinarse 1 milímetro. Apenas un suspiro de movimiento, pero suficiente para que mi respiración se quebrara. Lucía, la voz retumbó no en mis oídos, sino detrás de mis costillas. La visión comenzó. No fue sueño ni alucinación, fue memoria, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente jamás había vivido. Vi al Cristo descender del altar. No como piedra, no como espíritu, sino como un hombre real, cálido, de piel dorada, ojos que parecían incendiar todo lo que miraban. No caminaba, flotaba con una quietud perfecta, como si el mundo lo sostuviera. Se acercó. Sentí su presencia antes de verlo a un palmo de mí. Un calor imponente, un perfume a mirra, a tierra mojada, a algo tan humano que dolía. No temas, susurró. Cuando su mano casi rozó mi mejilla, mi piel ardió como si reconociera un contacto que llevaba siglos esperando. Su dedo no llegó a tocarme, pero sentí cada milímetro de él, como un recuerdo escondido en mi carne. Entonces entendí la verdad más peligrosa. No era la primera vez que él me encontraba. Mi alma o mi cuerpo, ya lo había conocido antes. Y estaba despertando. La visión terminó, pero el calor no. Quedó suspendido en mi piel como un beso que no se había ido del todo. Caminé por el pasillo del monasterio con las piernas temblorosas, intentando convencerme de que lo que vi no fue real. Pero entonces, al doblar la esquina, el aire se abrió como si una puerta invisible se rasgara. Y lo vi. Un ángel. No como los de los cuadros, no era suave ni inocente. Era imponente, de belleza afilada, casi cruel. Sus alas extendidas parecían hechas de luz y sombra al mismo tiempo. Sus ojos me atravesaron sin permiso, como si ya conocieran cada pensamiento que yo me esforzaba por ocultar. Lucía, dijo sin mover los labios. Mi respiración se cortó. Dio un paso hacia mí, o tal vez no se movió, tal vez fue el mundo el que lo acercó, y de pronto sentí algo imposible, una caricia que no venía de manos, sino de intención. Un roce leve, sutil, descendiendo por mi clavícula, bajando por mi pecho sin tocarme, pero desnudando cada fibra de mí. No debería verte, susurré. Pero me ves, respondió él. Y eso lo cambia todo. Sus alas se agitaron, y un viento interno levantó mi velo, dejándolo caer como si me desvistiera el espíritu de una tormenta. ¿Eres tentación?, pregunté con la voz apenas viva. Soy advertencia, dijo acercándose. Él te ha elegido, y yo debo preguntarte algo.
Su rostro quedó tan cerca que pude sentir la luz temblar. ¿Estás segura de que quieres seguir? Porque lo que despertó en ti, ya no puede ser detenido. El ángel desapareció como un latido que se apaga. No hubo luz, no hubo sombra, simplemente dejó de estar. Pero su pregunta quedó clavada en mi pecho como una espina silenciosa. ¿Seguir? ¿Seguir? ¿A dónde? ¿A quién? Esa noche no pude permanecer en mi celda. Algo dentro de mí, un impulso antiguo, casi instintivo, me empujó hacia la biblioteca subterránea, un lugar al que casi nadie bajaba. Las escaleras crujían como si protestaran por cada paso prohibido. Al entrar, las velas se encendieron solas. La marca de la lágrima en mi muñeca brilló, guiándome como si supiera exactamente lo que buscaba. Y lo encontré. Un manuscrito antiguo cubierto de polvo y atado con una cinta roja. En la portada, un sello roto, un ojo llorando. El mismo símbolo que había visto en mi propia piel. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Las páginas hablaban de algo prohibido, el primer milagro del altar llorante. Una historia enterrada por la iglesia, una historia de una mujer, hace siglos, que también vio caer una lágrima del Cristo. Una mujer que escuchó voces. Una mujer que fue elegida. Y luego, silenciada. Ella también sintió el fuego, susurró una voz detrás de mí. Me giré de inmediato. El ángel estaba allí. Más oscuro. Más grave. Más real. ¿Qué le ocurrió? Pregunté con el corazón ardiendo. Sus ojos brillaron con algo que no supe definir. Ella aceptó el milagro, dijo. Y el milagro la consumió. Di un paso atrás. Pero él añadió acercándose. Lucía, tú estás más cerca de ella de lo que crees. Y la marca en mi piel ardió como si confirmara cada palabra. El ángel no dijo nada más. Simplemente me observó como si esperara que la verdad me rompiera por dentro. Pero no lo hizo. Al contrario, algo en mí, algo que desconocía, quiso saber más. Esa noche el templo estaba vacío. La luna entraba por los vitrales como un hilo de plata, iluminando solo el altar, como si el cielo mismo estuviera apuntando hacia allí. Caminé despacio, sintiendo que cada paso era una confesión que yo aún no había pronunciado. Cuando llegué frente al Cristo, el aire cambió. No era frío. No era calor. Era presencia. Mi respiración se agitó sin razón y una corriente suave rozó mi nuca. No era viento. No podía serlo. Era un aliento cálido, lento, masculino. Sentí como me recorría la piel del cuello hasta el hombro, como si unas manos invisibles quisieran memorizarme. Lucía, susurró la voz que ya conocía. No huyas. Me paralicé. La figura del Cristo parecía idéntica e inmóvil. Pero el aliento seguía allí, vivo, acercándose más, envolviéndome. ¿Quién eres realmente? Logré murmurar. El susurro respondió desde mi espalda, tan cerca que mis rodillas se debilitaron. Soy quien te ha buscado en cada vida que tu alma ha vivido. Un estremecimiento me atravesó. Era imposible. Era prohibido. Era demasiado íntimo. De pronto el crucifijo brilló. Una segunda lágrima emergió del rostro de piedra y cayó, lenta, como si el tiempo se inclinara para verla descender. Cuando tocó el altar, la voz habló de nuevo, esta vez dentro de mi pecho. Estoy despertando, Lucía. Y cuando despierte por completo, vendré por ti. Mi corazón no supo si rezar o rendirse. La segunda lágrima no cayó en silencio. Cuando tocó el altar, un temblor suave, como el latido de algo que despertaba, recorrió el templo entero. Las velas se encendieron a la vez, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de una respiración que no era humana. Yo no podía apartar la mirada del Cristo.
Su rostro de piedra tenía ahora un brillo sutil, como si una vida adormecida intentara salir a la superficie. Mi pecho se llenó de una mezcla imposible, miedo, deseo, y una devoción que no había sentido nunca. Me acerqué. No por obediencia. No por fe. Por necesidad. La marca en mi muñeca ardía, guiando mi mano hacia la figura. Cuando mis dedos rozaron sus labios de piedra, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como tocar algo que conocía mi nombre desde siempre. Lucía, susurró la voz. Mírame. Y lo hice. Los ojos de la estatua seguían cerrados, pero algo dentro de mí sintió que me observaba desde dentro de la piedra, desde dentro de mi carne. No sé en qué momento ocurrió. No sé si fui yo. O si fue él. Mis labios tocaron los suyos. Un beso. Un beso frío al principio, duro. Pero que en un instante cobró calor, un pulso, una vida que respondió a la mía. El templo se oscureció. Las sombras se detuvieron. El aire dejó de moverse. Y la voz profunda y temblorosa habló dentro de mi boca. Este beso no te condena. Te revela. Me aparté jadeando. El Cristo seguía inmóvil. Pero su labio inferior estaba húmedo. Y entonces comprendí. No era yo la que estaba despertando. Era él. Desperté antes del amanecer. No recordaba haber vuelto a mi celda. No recordaba haber caminado. Solo recordaba el beso, y el calor que dejó dentro de mí, como un fuego que respiraba. Me llevé la mano a los labios. Aún temblaban. El silencio del monasterio era tan profundo que parecía observarme. Sentí que cada piedra sabía lo que había ocurrido, como si el templo entero fuese un testigo silencioso del milagro, o del pecado. Pero entonces, mientras me vestía, escuché la voz. No desde el altar. No desde mis pensamientos. Desde mi pecho. Lucía, no temas lo que sientes. Me apoyé contra la pared, tratando de contener el vértigo. Lo que hice fue un pecado, susurré. La respuesta llegó cálida, envolvente, tan íntima como un suspiro sobre mi cuello. El pecado tiene nombre cuando los hombres lo inventan. Yo no te juzgo. Mi corazón latió tan fuerte que creí que alguien afuera podría escucharlo. Bajé de inmediato al templo, impulsada por una necesidad urgente de entender. El Cristo permanecía inmóvil, pero algo había cambiado en él, el mármol tenía un tono más cálido, como piel que despierta. Entonces lo vi. Otra lágrima más detenida, a punto de caer. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, casi rogando una respuesta. La voz profunda respondió. Tú eres la llave, Lucía. La única capaz de completar el milagro que otros temieron. El aire vibró alrededor del altar. Mi muñeca ardió con la marca que ya no podía ocultar. Y por primera vez entendí que lo que me unía a él ya no era devoción. Era destino. Bajé al templo cuando la noche aún no había retirado sus sombras. Algo me llamaba, algo más fuerte que la culpa, más profundo que el miedo. La tercera lágrima seguía allí, detenida en el borde del mármol, como si esperara mi llegada para caer. El aire estaba diferente. Denso. Vivo. Cada paso que daba hacia el altar hacía que mi corazón golpeara con una fuerza que no era mía. La marca en mi muñeca latía como si quisiera romper mi piel desde dentro. Me acerqué. Y ocurrió. La lágrima cayó, y el templo respiró. Las velas estallaron en llamas altas, doradas, como si una tormenta de luz hubiera descendido sobre el techo. El altar tembló no como piedra que se rompe, sino como un cuerpo que despierta después de un sueño muy largo. Yo retrocedí, temblando. Pero mis ojos no pudieron apartarse de él. El Cristo abrió los ojos. Lentos. Profundos.
Infinitos. No eran ojos de estatua. Eran ojos humanos. Ojos de alguien que había esperado siglos para ver de nuevo. Lucía, susurró y su voz ya no estaba dentro de mí. Venía de él. De su boca. De su carne. Sentí que mis rodillas cedían, pero él extendió una mano que ya no era piedra, y su sombra me sostuvo antes de caer. Has despertado lo que los otros sellaron, dijo. Has hecho lo que nadie antes se atrevió. Mi respiración se quebró. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Qué soy para ti? Pregunté con un hilo de voz. Él sonrió. Una sonrisa triste y ardiente. Mi elegida. Y mi condena. El altar vivo latía detrás de él. Y yo entendí que el verdadero milagro apenas comenzaba. El templo entero parecía sostener la respiración. Él estaba allí frente a mí completamente despierto. Ya no era estatua, ya no era visión. Era presencia pura, una mezcla imposible de hombre y algo más grande, más antiguo que la fe misma. Su mano, cálida, viva, tomó mi muñeca donde ardía la marca. El contacto hizo que mi cuerpo entero reaccionara, como si cada nervio mío hubiera estado esperando ese instante. Lucía, dijo, falta una lágrima más. Mi corazón dio un vuelco. Sobre su mejilla, casi imperceptible, brillaba una gota nueva. Una lágrima detenida, la última. Sentí que el aire se tensaba, como si la historia del mundo entero se sujetara de ese hilo mínimo. Si cae el milagro se completará, continuó él, con una voz que era una mezcla de deseo y advertencia. Pero también te atará a mi destino. ¿Qué significa eso? Pregunté con los labios temblando. Él se acercó. Tan cerca que sentí su aliento sobre mi boca, tan humano y tan divino. Que no serás solo mi elegida, susurró. Serás mi puente. Mi carne. Mi ruina, o mi salvación. Mis rodillas cedieron, pero él me sostuvo del rostro con una delicadeza que me quebró por dentro. Tú decides, dijo. Solo tú. La lágrima vibró como si escuchara nuestras voces. El templo brilló. El ángel apareció al fondo con las alas abiertas en señal de juicio. Si cae, dijo él, grave, no habrá retorno para ninguno de los dos. Yo miré la lágrima. Miré a él. Y entendí que mi decisión no salvaría al mundo. Solo lo transformaría. Inspiré hondo. Y di un paso hacia el altar. La última lágrima vibraba en el rostro de él, suspendida entre el cielo y mi destino. Yo temblaba. No por miedo, sino porque entendía por primera vez el peso del milagro que latía dentro de mí. Lucía, susurró él, elige. El ángel en el fondo del templo abrió sus alas con un estruendo silencioso. Era un juicio sin palabras. Una advertencia sin gritos. Respiré hondo. Después di un paso. Luego otro. Cuando estuve frente a él, levanté mi mano. Mi dedo rozó su mejilla, y allí ocurrió. La lágrima cayó. No golpeó el altar. No cayó al suelo. Cayó en mi palma. Y el mundo cambió. Un estallido de luz llenó el templo. Las velas se apagaron y encendieron a la vez. El aire ardió como si el universo respirara por primera vez. Sentí que mi cuerpo flotaba, que mi piel se abría a algo infinito, y que él, aquel que había despertado, me sostenía desde dentro. Lucía, susurró él con una voz que temblaba de emoción. Me devolviste lo que jamás creí recobrar. ¿Qué? Pregunté con la voz hecha cenizas. Él apoyó su frente contra la mía. La humanidad. El ángel cayó de rodillas, derrotado ante la elección que yo había tomado. El templo dejó de ser piedra, era carne viva, latido, fuego. Y Dios, ese Dios que nunca lloraba, dejó caer otra lágrima.
No de dolor. No de sacrificio. Sino de amor. Esa lágrima cayó sobre mis labios. Y entonces él dijo: Tú no solo me despertaste, Lucía. Me hiciste sentir. Yo, una simple mujer, había hecho llorar a Dios. Dicen que ningún ser humano puede tocar lo divino sin romperse. Dicen que quien escucha la voz de Dios jamás vuelve a dormir igual. Pero nadie escribió qué ocurre cuando una mujer hace llorar a Dios. Porque nunca había sucedido. Hasta mí. Desde aquella noche el templo ya no es un lugar, es un cuerpo vivo que respira conmigo. Las paredes laten. El altar vibra. A veces, cuando todo está en silencio, siento un pulso suave bajo mis pies, como si su corazón y el mío hubieran aprendido a latir al mismo ritmo. Él ya no está encerrado en piedra. Tampoco se muestra como antes. Ahora vive entre dos respiraciones mías, en cada sombra que me sigue, en cada luz que me nombra. No es posesión. No es dominio. Es un pacto antiguo que por fin encontró su final, o su comienzo. El ángel no volvió a hablarme. Solo me mira desde lejos con respeto y con temor. Porque sabe que yo crucé una frontera imposible, una que ni los santos ni los condenados se atrevieron a tocar. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si debí dejar que la lágrima cayera. Si era mi papel romper el silencio de un Dios dormido. Pero cuando cierro los ojos, siento su aliento cálido en mi cuello. Escucho mi nombre pronunciado con una ternura que no pertenece ni a la tierra ni al cielo. Y entonces lo entiendo. No fui elegida para obedecer. Fui elegida para despertar lo que estaba olvidado. Soy Lucía. La mujer que hizo llorar a Dios. Y cada día que respiro, el milagro respira conmigo.